y también de cómo la renuncia, el desapego a nuestras cosas y costumbres, a nuestros modos particulares de vivir, nos ocasiona sufrimiento, pero para entrar a vivir en el abandono tan indispensable que nos pide Dios, pues es necesario pasar por estas renuncias. Y esto no quiere decir de ninguna manera volvernos tristes, grises, sino por el contrario. Al ir conociendo el sentido del sufrimiento, como nos lo has venido planteando, este sufrimiento querido por Dios, nuestra vida será justamente más brillante ante Dios y con más sentido para nosotros, puesto que será el paso para entrar a vivir en la divina voluntad operante en la criatura. Y como esto es lo que nos llevará a hacernos semejantes al Verbo, a la finalidad para la que fuimos creados, bueno, pues eso nos debe llevar a un gozo enorme. Por eso es necesario que lo entendamos y conozcamos bien de qué se trata el vivir en este tema tan interesante de la divina voluntad operante en la criatura. El pasado programa pasó que tuvimos que interrumpir en la conclusión que nos ibas a dar sobre este tema del sufrimiento. Así que te pido ahora que concluyas ese tema y mientras te hago esta pregunta para después. ¿Te parece? Sí, Guille. Mira, dejamos el espacio para que concluya y te digo, hemos estado hablando de la vida divina, de la voluntad divina, de lo maravilloso que es Dios y que Dios nos quiera compartir su felicidad, su vida, sus obras, Él mismo a nosotros, sus criaturas. ¿Y qué hay de Él? Del autor de esas obras maravillosas, ¿qué hay del dueño de esa vida divina? Querido Salvador, háblanos de Dios. Ahí te dejo. Bonito tema, Guille. Sí. Bueno. Muy fundamental. Pues en primer lugar, simplemente tratar de concluir un poco lo que habíamos comenzado el último programa, o sea que era sobre el sufrimiento. En términos así muy amplios, el sufrimiento ya habíamos dicho que es de dos tipos. El querido originalmente por Dios, que era el sufrimiento de la renuncia, ese sufrimiento que es de renunciar a nuestra voluntad, a nuestra forma de ser, a nuestros actos y todo, para incorporarnos en la vida divina, y que entonces sea la vida divina en la que actúe en nosotros a través de su voluntad. Y lógicamente en ese momento perdemos nuestra muy particular forma de actuar, con nuestros gustos, con nuestras ideas, con nuestros deseos, incluso con nuestras virtudes, ¿no? Entonces vamos a renunciar a todo esto, que a veces nos cuesta mucho trabajo porque estamos muy acostumbrados a ello, y pensamos que esa es la mejor manera de actuar, pero Dios quiere ser Él en nosotros. Esto se podría entender mejor si alguna vez nos pusiéramos a meditar un poquito lo que hemos hablado en otros programas, Guille, que es ¿para qué fuimos creados? O sea, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí en este mundo? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Qué tenía Dios en su mente cuando nos creó? Si esto lo entendiéramos, lo meditáramos un poquito, podríamos ver que en realidad no toda nuestra vida, todas nuestras ideas que hemos concebido sobre nuestra existencia y nuestra forma de ser, se vendrían a tierra, porque todos nosotros pensamos que somos algo, que Dios nos creó para ser unas criaturas con vida independiente, y que desde esta vida independiente nos acercáramos a Él.
Creo que esto es lo que está en la mente de todo mundo. Nosotros tenemos nuestra vida y nosotros somos aquellos que vamos a acercarnos a Dios dependiendo de nuestra muy particular forma de ser. Pero si entendiéramos que fuimos creados para ser vida de Dios, así como se oye, vida de Dios. Tú recordarás que en algún programa hablábamos de lo que Jesús decía de la voluntad. Decía que no hay voluntad humana o divina que no necesitara de una vida donde desarrollar sus acciones. ¿Recuerdas aquello? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, una voluntad es algo, ¿cómo diríamos? Espiritual, vamos a ponerlo así. La voluntad es espiritual y no se puede manifestar de otra forma más que a través de la materia, para nosotros. Entonces Dios, para tenerse fuera de sí, en su adextra, requería forzosamente de una vida donde poner todo lo que Él es y manifestarse a través de aquella vida. Y esa es la idea de la encarnación del Verbo, que también ya habíamos mencionado, y vale la pena recordarlo, que el Verbo se encarna para tener una relación al tú por tú con el Padre. O sea, la divinidad en el adintra, poder tener una relación al tú por tú con la divinidad en el adextra, poder amar con toda plenitud Dios a su criatura y sentirse amado por esa criatura, pero en toda plenitud. Bueno, si tuviéramos esto en mente, si tuviéramos en mente las palabras que Jesús le dice a Luisa, que todo el mal del hombre comienza cuando, empezando el uso de razón, el hombre se siente algo. Fíjate qué curioso, se empieza a sentir algo. Y desgraciadamente, como se perdió de vista el punto de la creación, como ya no tenemos en nosotros la herencia que nos debería de haber dejado Adán, y por lo tanto nacimos en ese ámbito que llamamos de pecado original, que es la ausencia de la vida divina junto con la voluntad divina, en ese momento pensamos que nosotros somos algo y que Dios, bueno, sí, Dios es algo superior, pero que está fuera de mí. Si esto lo tuviéramos perfectamente en la mente, veríamos que no habría sufrimiento. En realidad el sufrimiento no existiría, simplemente sería una aceptación total del plano en el que Dios nos crea. Sí me explico, ¿no? O sea, si yo no conozco mi voluntad, si yo acepto que la voluntad de Dios es la que me debe mover, si yo acepto que mi voluntad me sirve para unirme libremente a esta voluntad divina, en ese momento ya no habría realmente un sufrimiento. No, pues sería el cielo. Así es, ese es el cielo. Ese cielo en que hemos pensado, ese cielo que lo hemos anhelado, añorado y todo, no es más que esto, esa vida, esa unión de vida. Dios con su criatura tal y como fue pensada desde toda la eternidad. Y entonces por eso es que podríamos iniciar aquí en la tierra la vida de cielo, que Jesús le dice tantas veces a Luisa, dice, ¿por qué no quieres vivir de cielo de una vez desde aquí? Sin embargo, como hubo pecado original, como hubo la formación de nosotros como si fuéramos seres independientes de Dios, como nos creímos algo y toda la sociedad, todo el mundo, incluso nuestros familiares, nuestros padres, nos han ido educando para hacer algo en el mundo.
Lógicamente, cuando se presenta la idea de Dios, lo que Dios quería desde toda la eternidad para nosotros, nos cuesta mucho trabajo, porque ahora sí hay que renunciar. Pero bueno, este es el sufrimiento querido por Dios. Es el sufrimiento de la renuncia a todo lo nuestro para aceptar lo de Dios en nosotros. No para que nos domine, porque esa es otra de las ideas que son bastante dañinas a nuestra relación con Dios. Pensamos que Dios nos quiere dominar. No, nos quiere unificar con Él. Nos quiere hacer uno con Él. O sea, nos quiere compartir su misma vida, su felicidad, sus alegrías, sus bienes, su riqueza, todo lo que Él es. Ahora lo va a compartir conmigo. Lógicamente, en el momento que yo comparta con Dios todo lo que Él es, todo lo que Él contiene, todos mis pensamientos, todas mis ideas, todas mis actitudes serán siempre enfocadas hacia Él, nunca hacia el hombre y nunca hacia las miserias del hombre. Mencionábamos en algún programa lo del palacio, ¿te acuerdas? Que el vivir en la divina voluntad es como una criatura que entra a un palacio y en vez de estar observando las riquezas del palacio, se dedica a ver por las ventanas o por las puertas. Entonces, lógicamente, lo que le atrae, lo que le llama, lo que la atrapa, es lo de afuera, que son las miserias, sin haber puesto la atención, sin haber reparado ni siquiera en las riquezas del palacio. Bueno, pues eso es lo que somos nosotros. O sea, nos cuesta trabajo el decidir dejar nuestras miserias para adquirir esas riquezas del palacio de Dios. Y entonces por eso es que es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que Dios anhela que lo pasemos, porque sabe que en la medida que suframos ese desapego, que en la medida que el abandono nos lleve a despojarnos de todas las miserias, nos podremos recubrir con las riquezas de Él y podremos compartir sus inmensas felicidades, sus inmensos bienes. Yo nunca he entendido por qué a las gentes, a las personas que creen en Dios, les cuesta tanto trabajo esto. Viven anhelando llegar al cielo, viven anhelando poder salvarse para poder estar con Dios, para poder habitar con Él en el cielo. Y a la hora que se les dice que para llegar a eso necesitan renunciar a lo de la tierra, que necesitan pasar por el momento de la muerte, pero en vida, porque esa es la muerte. Dejar todo lo caduco, dejar todo lo finito, dejar todo lo que no vale la pena para adquirir esa vida divina. Y eso que anhelan tanto, a cuando se les ofrece aquí en la tierra, entonces dicen no, yo prefiero mis miserias, yo prefiero mis cosas, yo prefiero mis harapos. Pues ahí recuerdas al pueblo hebreo, que Moisés les ofrece la liberación de la esclavitud y se la pasan añorando lo que tenían en la esclavitud. En la esclavitud, así es. Y en la actualidad, o sea, el religioso no se quiere desprender de su religiosidad. O sea, no queremos desprendernos de nada de lo nuestro. Entonces Dios lógicamente anhela que ese sufrimiento se lleve a cabo en nosotros y que nos consuma. Prácticamente lo que Dios va buscando, se oye terriblemente mal, pero Dios va buscando nuestra muerte. Pero la muerte a esa vida que nosotros consideramos vida, pero que no es otra cosa más que la muerte que dimos al plan de Dios en nosotros. Pues sí, también me recuerdas en el Evangelio las palabras de Jesús, el que busque su vida, ¿la perderá?
y el que la pierda por mí, ese la ganará. Así es. Entonces, creo que es muy claro, no creo que haya necesidad de penetrar más en esto. Es muy claro, es muy preciso que esa renuncia nos va a costar trabajo, sí. ¿Por qué? Por el gusto, nada más. El gusto, dice Jesús, parece cosa de nada, pero es lo que mueve al hombre, porque todo hombre en la actualidad se mueve hacia donde lo mueve el gusto. A alguien le gusta ser religiosa de la vela perpetua y ahí se queda. ¿Por qué? Porque le gusta, no porque le convenga, no porque sea lo más adecuado, no porque sea lo mejor, no, porque le gusta. Y una incongruencia, quiere alcanzar a Dios a través de eso, y eso le está impidiendo llegar a Dios. Bueno, sí, porque entonces, como decías hace 8 días, ya no es renuncia. Hará 3 semanas. Perdón, el programa pasado. Exacto. De que ya no es renuncia porque es algo que te agrada. Así es. Entonces ya no es que no se renuncia, ya no es algo meritorio. Bueno. Nuestra vida espiritual, que debiera de ser meritoria, porque es el acercarnos a Dios por medio de nuestros actos y todo, ahora se vuelve una ganancia nuestra. Se vuelve algo que me da una ganancia, que me da un gusto y que por lo tanto yo lo voy buscando con el pretexto de Dios, pero con la finalidad mía. Ese es Pero en fin, ahí entra este deseo de Dios de que suframos esto, de que lleguemos a morir a nosotros mismos, para podernos dar esa vida que Él siempre pensó para nosotros, que es su misma vida, y que se cumplan las palabras de Jesús. Uno con ellos como ellos son uno. Compartir esa felicidad, ese amor, esa alegría, esa belleza, esa infinitud, compartir todo aquello. Bueno, el otro sufrimiento, Guille, ese sufrimiento que entró al mundo por el desorden creado por el pecado original. El sufrimiento desde la enfermedad, el ser pasible, el sufrimiento de la muerte, que desgraciadamente vino, no íbamos a morir, pero ahora tenemos que pasar por la muerte. Todo aquel sufrimiento del moral, del odio, de las relaciones mal avenidas, de la, ese no estar la gente en paz, no tener esa armonía entre ellos, y el sufrimiento espiritual, ese alejamiento de Dios, esta distorsión que tenemos de la divinidad, y ya no solo alejamiento y distorsión, sino incluso negación de la divinidad, donde el hombre quiere ser algo por sí mismo, y creo que en la actualidad es muy claro. Uh-huh. Hay grandes movimientos que niegan totalmente a Dios, ¿sí? Incluso dentro de la iglesia. Ya lo hemos platicado también, hablábamos un día de la evolución mitigada. Eso no es más que un negar a Dios y decir, no, Dios no dice la verdad. Dios no es lo que pensamos. Nosotros, y se erigen como dioses, ellos son los que quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas. Pero en fin, todo este sufrimiento, tanto el material, el moral como el espiritual, que es provocado, producto del pecado original, de esa desobediencia, de ese apartarnos de Dios, este sufrimiento que era un oprobio para todo el mundo, o sea, antes de la venida de Jesús, en el momento que Jesús viene al mundo y pasa por este sufrimiento, ahora Jesús le da, lo revaloriza, lo dignifica y le da un significado. Y en ese sufrimiento de Jesús es en donde está
crucificado, muerta la vida que nosotros tenemos sin Dios. Ya habíamos dicho también que en el crucifijo lo que debemos ver es a nosotros mismos muertos. Jesús vino a matarme, esa es la palabra, a dejarme crucificado en la cruz, y que yo debo acceder a ese sufrimiento, a esa muerte, aceptando la cruz, aceptando aquel ofrecimiento que le hizo al joven rico. Toma tu cruz, la que sea, sígueme. No la rechaces, no la arrojes lejos de ti. O sea, tómala, porque esa cruz es la que te puede llevar a la muerte. Pero la muerte es lo que te puede llevar a la resurrección. Esa resurrección gloriosa en vida divina. Entonces, ahora, ese sufrimiento que Dios no tenía ni siquiera en mente cuando crea al hombre, ese sufrimiento que Dios considera un total y absoluto oprobio para su criatura, se diviniza cuando Jesús lo vive en él, y se vuelve el camino, se vuelve la vía por la cual yo puedo acceder nuevamente a la vida que Dios quería de mí. Por lo tanto, ahora el sufrimiento no querido por Dios se vuelve forzosamente querido por Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo pasó por ahí, porque su Hijo nos consiguió, nos abrió el camino para llegar nuevamente al punto de origen, o sea, al Adán inocente. Entonces debemos pasar por la cruz, debemos pasar por ese sufrimiento que Jesús nos deja para llegar al punto de origen, o sea, al punto del único sufrimiento de la renuncia. Sí, se entiende esto, ¿no? O sea, si no morimos, no podemos resurgir. Si no resurjo, no puedo tener acceso a la renuncia. O sea, debo primero matar lo humano, toda este tipo de vida que tenemos, para llegar a recibir lo que Adán perdió, y de ahí en adelante caminar otra vez con Dios, y prácticamente con la misma prueba: no comas de ese fruto. Y ya también habíamos dicho y mencionado que ese fruto que se nos prohíbe a nosotros en la actualidad vuelve a ser el mismo que se le dijo a Adán: la voluntad humana actuante sin la unión de la voluntad divina. Así es vigente. Entonces, ante este panorama, creo que ya queda muy claro. No sé si hay alguna cosa que quisieras aclarar, pero el sufrimiento es querido por Dios. Y esto no implica, como decíamos el programa anterior, no implica masoquismo. No implica un deseo enfermizo de dolor. Sí, o como te decía en un principio, volvernos tristes, no, al contrario. Así es. Estoy enfermo, bueno, pues sí estoy enfermo, voy a buscar si me puedo curar, si no me puedo curar, pero aceptándolo. Me va mal en el aspecto social, bueno, pues lo mismo. Me va mal en el aspecto económico, lo mismo. Me va mal como decías en el programa pasado, si Jesús nos dice que ni una hoja del árbol se muere o se cae sin la voluntad de Dios, si aprendemos a ver pues bajo esas palabras de Jesús todo lo que nos sucede, es voluntad de Él. ¿Mande? Todo lo que nos sucede es voluntad de Él. Así es, como dijera San Pablo también, recordándolo un poquito, cuando dice: a todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede para bien. Y en palabras en Luisa Picarreta, también ella, en una ocasión Jesús le dice:
abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta, porque todo lo que te hace sufrir, sea que te venga de los demonios que de las criaturas, todo va dirigido por mí para traerte al estado de vida que te quiero. Es decir, todo. Así es todo lo que nos pasa en la vida. Pero esto, Guille, está encerrado dentro de, primero, creerle a Dios. Segundo, el abandono total. Y tercero, el desapego. ¿Sí? Entonces, con estas tres cualidades, con creerle a Dios, con el abandono y con el desapego, es como la medicina para todo nuestro sufrimiento. Porque entenderemos que a mayor sufrimiento, mayor gloria. Me recuerdo también cuando en una ocasión Jesús le propone a Luisa justamente aceptar ese estado de víctima que la quería, y Luisa escribe eso 12 años después, y cuando lo está escribiendo pone: mi naturaleza temblaba ante esa petición de Jesús. Dice, pero es que en ese entonces yo no conocía la belleza de la cruz. Entonces, como que todo está en conocer justamente el sufrimiento querido por Dios, el no querido por Dios, y pues todo esto que nos has venido explicando, pues es lo que te da la paz ante un sufrimiento que se te acerque a tu vida, ¿no? Así es. O sea, eso es todo, Guille. O sea, el conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que torna la diferencia? Y si conociéramos realmente nuestra finalidad, como decía yo al principio, si yo conociera quién soy, si yo supiera la belleza increíble que debiera tener mi alma, así que Dios puso en tu alma. ¿sí? En ese momento, y la finalidad para la que fui creado, si yo por un momento, en esas veces que vamos ante el Santísimo a adorarlo y estamos sumergidos en esa adoración, yo entendiera que ese Santísimo que está delante de mí está sufriendo, pero está sufriendo no porque esté en la hostia, no porque esté ahí expuesto y que haya pocas gentes que lo van a ver, no, está sufriendo porque yo que estoy con él, yo que lo estoy adorando, no lo dejo entrar en mí para vivir. Si yo entendiera eso, si yo entendiera que la verdadera receptáculo de la vida divina soy yo, en ese momento forzosamente tendría yo que decir sí, Señor. Pero curiosamente decimos, no, Señor, quédate ahí, ahí estás bien, en esa custodia, mira, mañana vengo, si estás expuesto, mañana vengo. Y así lo hacemos siempre. A mí me toca ir a adorar al Santísimo de las 5 a las 6. Y ahí estoy de las 5 a las 6. Y después, pues hay que venga otro porque yo me tengo que ir a mi trabajo. Hay que venga otro porque yo me tengo que ir a ver mis obligaciones de mi casa. Cuando no me doy cuenta que el Santísimo, el receptáculo del Santísimo soy yo, y que me lo debería de llevar no como muestra, como está en la hostia, porque la hostia no le da nada, no le da un te amo, no le da la posibilidad de moverse, no le da la posibilidad de nada. Simplemente es un Santísimo inerte. Y yo tengo la posibilidad de convertirlo en un Santísimo obrante. Qué maravilla que yo entendiera esto, para poder lanzarme realmente. Si me gusta tanto, si amo tanto a Jesús, si lo quiero, si lo anhelo, ya dejaría yo de tantas cosas que hay y me entregaría plenamente a Él. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pues dejémoslo ahí, pero dejémoslo para Tania, porque realmente la vida de cada uno cambiaría. O sea, cuando le creamos a Jesús, pero conociéndolo, Salvador, como decíamos ahorita, el conocimiento es lo que nos va a ir haciendo, pues eso, abrir los ojos. Abrir los ojos y entender todo esto que pues
Él nos dice tan elocuentemente. Así es. Pero bueno, Sí, uno de porque los no acabamos. uno de los puntos, ahora ya entrando en tu sugerencia, Sí, uno de los puntos principales para entender, para comprender todo esto, sería conocer a Dios. Todos en la actualidad, sobre todo las gentes, las personas dedicadas a Dios, ya sean consagrados o laicos comprometidos, no importa, pensamos de alguna manera que conocemos a Dios. Y bueno, en realidad es muy cierto, muy real. O sea, el hombre es capaz de llegar a conocer a Dios. Esto es algo que debemos entenderlo. Dice que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 47, dice: la Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. Entonces, para todos aquellos que piensan que a Dios no se le puede conocer, que basta la fe, que el chiste es tener fe y todo, podemos responderles con toda claridad: no es cierto. Necesitamos conocer a Dios para amar a Dios, y somos capaces de conocer a Dios a través de la razón, porque esta razón va a encontrar a Dios a través de las cosas creadas. ¿Sí? Y esto nos recuerda mucho la Biblia. En la Biblia hay muchísimos pasajes donde se habla de esto. Por ejemplo, en el libro de la Sabiduría dice que vanidad y no más son ciertamente todos los hombres en quienes no se halla la ciencia de Dios, y que por los bienes visibles no llegaron a entender al Ser Supremo, ni considerando las obras reconocieron al artífice de ellas. O sea, ahí ya nos estaban dando el punto de partida para entender que a Dios lo podemos descubrir a través de las cosas creadas, ¿no? uh-huh. San Pablo dice que las perfecciones invisibles de Dios, aún su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas. También es muy claro. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su creación. En los Hechos de los Apóstoles dice también algo que es un poquito más profundo, sobre todo para lo que quiero tratar. Dice que queriendo con esto que buscasen a Dios, por sí rastreando y como palpando, pudiesen por fortuna hallarle, como quiera que no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjate estas palabras, Guille: no está lejos de cada uno de nosotros, porque dentro de él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? Sí. Entonces, esto ya es el punto de partida para entender lo que vamos a hablar de Dios. Si yo vivo en Él, si yo me muevo en Él y yo existo en Él, quiere decir que todo lo que me rodea, todo, absolutamente todo lo que me rodea, es Él. No en el sentido de panteísmo, que por favor esto que se aclare, Sí. porque aquí hay que recurrir otra vez a las palabras de San Pablo. Todas las perfecciones invisibles de Dios se han hecho visibles después de la creación del mundo. Claro, porque son un reflejo de las perfecciones de Dios, para que no se vaya a malentender y las mentes
Bueno, mal acomodadas. mal acomodadas. Vayan a Se pensar. vayan con aquellos de New Age. Ándale, y de panteísmo, ¿no? Que todo es Dios y todo. No, no estamos diciendo eso. Sin embargo, es bastante claro. También San Pablo de repente dice que Dios está más cerca de nosotros que el aire que respiramos. Y tan cierto como cada mañana sale el sol. así es. ¿Qué piensas? Entonces, bueno, quedémonos con estas palabras. Dentro de Él vivimos, nos movemos y existimos. No estoy fuera de Dios, estoy dentro de Dios. A veces nos preguntamos, es que no hemos visto a Dios. Sí, has oído eso. A veces gentes muy exaltadas, sobre todo con nuestra tecnología actual. Es que en los viajes interespaciales nunca hemos visto a Dios. Ay, pobrecitos, de veras, es como para llorar por esas mentalidades tan absurdas. Pero quiero poner un ejemplo. Tú imagínate el virus de la influenza, si llega ahorita a mí y penetra en mí, va a andar allá dentro de mí y va a decir, yo nunca he visto a Salvador. Pues no me puede ver. Y le haga como le haga, nunca me va a ver, porque está dentro de mí, en mí existe, en mí se mueve, ¿sí? Sí, como aquel cuento del pececito que anda preguntando a todos los peces mayores dónde está el océano. Uh-huh. Él piensa que está rodeado de agua, pero él busca el océano. Así es, ¿no lo puede ver? Pues no lo puede ver. Y eso nos pasa. Entonces, estas cosas, estos preámbulos que estoy poniendo, es para darnos una idea de lo que vamos a hablar. En alguna ocasión, en alguna parte, estuvimos hablando de hacerle a Dios una autopsia. Y alguien dijo, no, estás mal, porque a Dios no se le puede hacer una autopsia. Dije, bueno, es una forma de decirlo, pero podemos analizarlo. Ya con estas premisas que hemos puesto, podemos analizarlo. Ya. Además, Dios se deja conocer por su criatura, si no, ¿cómo lo vamos a amar? Así es. Como Él espera, nadie puede amar lo que no conoce. Así es. Entonces ya nos dejó ahorita como entremés sus palabras en la revelación pública. Estos 3 pasajes que hemos leído, en donde nos habla a claras notas de que podemos llegar a Él. La Iglesia nos dice que podemos llegar al conocimiento de Él a través de nuestra razón, pero nuestro conocimiento siempre será limitado. Lógicamente no podremos penetrar en las cosas de Dios. Entonces yo te invito, Guille, y a todos los que nos escuchen, a tratar de penetrar un poquito en Dios, pero penetrar a través de su palabra, no de nuestros pensamientos, para no quedarnos así. Y para esto vamos a recurrir a Luisa. En el volumen 14, el 12 de mayo de 1922, dice: toda la creación es para mí como el cuerpo al alma, como la cáscara al fruto. Yo estoy en continuo acto inmediato con el hombre, pero las cosas creadas me ocultan, como el cuerpo esconde al alma. Pero si no fuese por el alma, el cuerpo no tendría vida. Así, si me retirase de las cosas creadas, todas quedarían sin vida. Así que en todas las cosas creadas, yo visito al hombre, lo toco y le doy la vida. Estoy oculto en el fuego y lo visito con el calor. Si yo no estuviera, el fuego no tendría calor.
sería fuego dibujado y sin vida. Y mientras yo visito al hombre en el fuego, él no me reconoce ni me da un saludo. Estoy en el agua y lo visito con quitarle la sed. Si yo no estuviera, el agua no quitaría la sed, sería agua muerta. Y mientras yo lo visito, él me pasa por delante sin hacerme ni una inclinación. Estoy escondido en el alimento y visto al hombre con darle la sustancia. Visito al hombre, con darle la sustancia, la fuerza, el gusto. Si yo no estuviera, el hombre, tomando el alimento, quedaría en ayunas. No obstante, ingrato, mientras se alimenta de mí, me vuelve la espalda. Es maravilloso oír este lenguaje, ¿sí? Y así sigue con muchos ejemplos. Estoy escondido en el sol, lo visito con mi luz, en todas las cosas lo visito, en el aire, en la flor, en el viento, en el trueno que cae, ¿sí? En la lluvia, en todo, pero lo importante... En un jugo de naranja cuando tienes mucha sed. Ah, bueno, ya se supo qué es lo que quieres ahorita. Sí, cuando te falta energía. Así es. En todo, absolutamente en todo, sí. Entonces, como toda la creación es como cuerpo al alma. Nuestro cuerpo, Guille, nosotros pensamos que somos prácticamente lo que vemos y lo que sentimos. No me doy cuenta que si yo te saludo y te doy la mano, es mi alma que quiere acercarse a ti. Pero como mi alma es inmaterial, es espiritual, usa mi cuerpo, mis miembros para llegar a ti, tocarte, saludarte. ¿Sí? Sí. Si yo quiero acercarme a alguien, no sé, a quien sea, para hablar con él o con ella, para pedir algo, para dar algo, para comunicar algo, para hacer algo juntos. No es mi cuerpo el que se acerca, y casi siempre vamos viendo el cuerpo. De ahí vienen tantas cosas de discriminación, de no, esa persona no, es que se ve mal, es que está así, está sucio, no es de mi rango, de mi categoría, en fin. Porque vemos el cuerpo. Porque vemos el cuerpo, pero no vemos el alma. No vemos el alma, que es espiritual y que es una fuerza increíble, que está queriendo acercarse. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en contacto con Dios forzosamente. O sea, siempre estamos diciendo, ay, si Dios se me apareciera. Hombre, es que se te aparece continuamente. En el jugo de naranja que quiere Guille, en el vaso de agua, en la comida, en el aire que respiras, en la luz, en el calor. En un sillón cuando estás cansado, en una silla. Todas son cosas materiales, es madera, es metal, es lo que sea. Estamos rodeados por Dios. Y Dios nos está sirviendo, fíjate, sirviendo en todo. Porque la función del amor es servir. El que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño, que sirva a todos. Claro, porque el amor es servir, es darse. No es sentimiento, no es dar algo mío, sino darme yo. Entonces Dios me da su calor, pero pues necesita transmitírmelo por algo, me lo transmite por el sol. Dios me da su luz, me lo transmite por el sol. Dios me da su voz, me lo transmite en el canto de los pájaros, en el ulular del aire, en todos los ruidos de la naturaleza, en el trueno. Dios me quiere dar su suavidad y me lo da en el aire, en la brisa. En fin, es un Dios que está en continuo acto de darse al hombre, pero el hombre no lo ve.
estamos tan acostumbrados a las cosas, a los milagros cotidianos, porque el sol es un milagro cotidiano, pero como lo vemos todos los días pensamos que así es, no es problema. O sea, ¿qué es el sol? Pues no sé, pero ahí está y listo, no, ya no reparo en él. Cuando siento el viento, cuando me llega el olor de una flor, cuando veo el color, la textura de una flor, de una planta, el sabor de un alimento, lo que menos pienso es que Dios es Dios que me está comunicando aquel bien a través de eso que estoy tomando, que estoy viendo, que estoy sintiendo. Por ese aire que estás respirando. Uh-huh. ¿Cuántas veces respiramos al día? ¿Qué tal que dejáramos de respirar? Así es. ¿Qué tal que nuestro corazón se parara? El latido del corazón, ¿te acuerdas que ya hablamos de eso? Cuando hablamos de la santidad que Dios quiere. Él es el latido, yo soy el corazón. Uh-huh. O sea que no lo tengo nada más por fuera, lo tengo por dentro. Lo tengo por dentro en mi latido, en mi respiro, en mi funcionamiento de mis órganos, en todo, en mi pensamiento, en todo. En Él vivo, en Él existo, en Él me muevo. Y Él está continuamente en acto de darse porque me está amando. Y nosotros, en vez de retribuir, tomamos todo lo que nos da, o sea, lo tomamos a Él, y la palabra se oye terrible, pero lo usamos para nuestro beneficio y para seguir dando vida a nuestras pasiones, a nuestros gustos, a nuestras formas de ser. Y Él sigue dándose. Y no le importa que se esté dando para que lo estemos matando en la cruz. Porque nos ama. Porque quiere infinitamente llegar a sernos otra vez vida de Él. Y entonces, bueno, pues aquí está. Es este Dios que lo ocultan todas las cosas creadas, igual que el cuerpo esconde al alma. Si Dios se apartara de la creación, sería una creación muerta, sería un cadáver. Es igual que si el día que yo muera, un día que alguien muere, su alma sale del cuerpo y en ese momento se pierde la vida, porque la vida es el alma. El alma es la que vivifica al cuerpo. La creación sería así. Entonces, si yo quisiera, el día que yo me muera, quisiera llegar y saludarte, Guille, voy a estar haciendo todo lo imposible, pero nunca me vas a sentir. Necesitaría nuevamente mi cuerpo para poder llegar a ti. ¿Sí? Ese es Dios. Ese es Dios exactamente. O sea, un Dios que está continuamente y que deberíamos de estar continuamente viéndolo, teniéndolo en nosotros, y no reparamos en lo más mínimo en él. En un capítulo de agosto 9 de 1925 dice: las cosas creadas no son otra cosa que espejos donde el hombre debía mirar los reflejos de las cualidades de su creador, donde la potencia, donde la belleza, en otras cosas creadas la bondad, la inmensidad, la luz, etc. En suma, cada cosa creada predica al hombre las cualidades de su creador y con voces mudas le dicen cuánto lo amo. Bueno, más o menos lo mismo. O sea, en cada cosa creada debemos encontrar algo de Dios. Un reflejo, una forma, una visualización de su ser. En el volumen 33 dice: mi voluntad reinante en las criaturas como vida quitará este velo y
todas las cosas serán develadas. ¿De qué velo habla? Del velo que lo cubre en la creación. ¿De acuerdo? Nosotros vemos las cosas creadas, pero es como un velo que nos impide ver lo que está atrás, que es Dios mismo. Como ver el pan de la hostia, ¿no? Así es. O sea, si el día que nos quiten el velo de la hostia, veremos a un Jesús vivo, real, completo, ¿sí? Pero mientras esté el velo, pues bueno, seguimos viendo el velo. Entonces, mi voluntad reinante en las criaturas, como vida, ese es el punto. El día que la divina voluntad realmente forme vida en cada uno de nosotros, o en mí, en personal, en singular, o sea, en mí, esa divina voluntad va a quitar el velo a todas las cosas creadas. Y entonces verán las caricias que les hacemos por medio de estas cosas creadas. Los besos, los abrazos amorosos. En cada cosa creada sentirán nuestro latido ardiente que los ama. Verán en los sacramentos correr nuestra vida para darse continuamente a ellos y sentirán la necesidad de darse a nosotros. Si esto empezara a abrir brecha en nuestra mente, estas palabras de Jesús empezaran realmente a hacer mella, debemos entender que para donde quiera que voltemos, vamos a ver un reflejo de Dios y nos vamos a sentir rodeados por Dios y me voy a sentir acariciado por Dios, besado por Dios. O sea, estoy en Él. El día que yo entienda que estoy en Él, ya no voy a andarlo buscando fuera. ¿Sí? Porque tú y cualquiera de mis prójimos que existen, existieron o existirán, esa es una manifestación de Dios. A la hora que entablemos una relación con alguien, una plática, un simple encuentro, es un encuentro con una vida de Dios que Él creó para sí mismo y que las características que tiene esa persona son características que Dios quiso poner en Él para que Él, Dios, pudiera manifestar esos atributos de Él a través de esa criatura. Qué felices seríamos el día que entendamos que todo lo que me rodea es Dios. Ya bueno, no... y perdón, viéndolo así, pues se acabarían las antipatías. Bueno, como cosa totalmente natural, así es. ¿Por qué? Porque tú eres un reflejo de Dios, tú eres una vida divina que Dios quiere vivir en ti, que quizás no la dejes, no importa, pero las características tuyas que quizás sean muy chocantes para mí, vamos a decirlo así, pero son características que Dios quiere vivir en ti. Todo lo que nosotros tenemos, Guille, en la vida, a veces parecen cosas malas. Nuestras formas de ser, nuestros atributos, incluso nuestras miserias. Pero todo es puesto para que nosotros optemos llevarlo al bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la gente que tiene avidez por las cosas, que es ambiciosa. La ambición es una característica de determinados individuos. ¿Estarás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, esa ambición yo la puedo llevar hacia el lado malo, o sea, hacia el lado de querer cosas materiales y cosas incluso que me alejen de Dios. Entonces estoy usando algo que Dios me puso para alejarme de Él, pero la misma característica la puedo usar para acercarme a Él. Ahora soy ambicioso, pero ambicioso queriendo tenerlo, queriendo conocerlo, queriendo llegar a Él. Y es el mismo atributo. ¿De acuerdo?
Entonces lo mismo con cualquier atributo que tengamos. No importa que a mí en lo personal el atributo de fulanito de tal me parezca malo, pero yo sé que es un atributo que Dios puso en él para vivirlo en él, llevado al bien. Entonces todo el mundo, todos mis prójimos, los voy a amar, porque voy a querer entender, voy a querer encontrar el reflejo que Dios puso en ellos para yo enriquecerme más. Y el día que todos hagamos lo mismo que estás diciendo, pues ese día se vive el cielo. Así es. Así es. En ese día se acabó la democracia. ¿Sí? Sí. Ese día sí. Las especulaciones y todo eso. Así es. En el cielo no hay democracia, en el cielo no hay capitalismo, no hay socialismo, en el cielo lo único que hay es una teocracia, vida divina, en todos. Pues qué maravilloso es, Salvador, de veras, y ojalá, bueno, es el objetivo de este programa, por supuesto, de, como tú dijiste, ese término, de ir abriendo brecha entre nuestros modos y los que nos está proponiendo Jesús. En el modo humano de encontrar a Dios y el modo que Él nos dice, pero ¿para qué me buscas si aquí estoy? Por eso dice, entonces verán las caricias que les hacemos por medio de las cosas creadas. ¿Sí? Los besos, los abrazos amorosos en cada cosa creada sentirán nuestro latido ardiente que los ama. O sea, es sentir, ver a lo vivo, ver a lo vivo. ¿Sí? Dice Jesús, dice, todo lo que hemos creado era la dote que debíamos dar a la criatura para volverla feliz y rica y para hacerle conocer quiénes somos, cuánto la hemos amado y cuánto hemos hecho por ella. Entonces toda la creación es una dote para cada uno de nosotros. No que yo diga, esto es mío, como el pueblo judío que cree que su dote es Israel y se pelea por su tierra prometida. Bueno, pues dejemos lo que hagan, lo que ellos quieran hacer, ¿no? O sea, no se dan cuenta que su tierra prometida era Dios. No se dan cuenta que ellos fueron llamados para vivir de pleno, como punto de partida de esa gran promesa de Dios, de restituir el reino, una promesa que empezó por la promesa de un Redentor que ni siquiera han querido aceptar. Además. Y así estamos nosotros, no hay que quejarnos, porque nosotros aceptamos al Redentor, pero no aceptamos lo que el Redentor nos quiere dar, que es el reino de su voluntad. Y todavía andamos con un poquito de cierta reticencia, decir no, pero estarán aceptados o no, o se deberá de dar a conocer o no. No. O será una secta. O serán una secta. A lo mejor, Guille, ¿no tienes cara de sectaria? No. Bueno, entonces todo lo que hemos creado era la dote que debíamos dar a la criatura para volverla feliz y rica. Este feliz ahora sí se entiende que Dios nos creó para ser felices, pero en esta felicidad, en la felicidad divina, en la felicidad donde Él se va a dar a nosotros en todo lo creado. Yo ya no voy a tener envidia porque tú tienes determinada cosa y yo no, porque lo que yo tengo es también un reflejo de Dios. Sí, es claro, ¿no? O sea, Dios es en todo. Es como si fuéramos a comulgar y yo tuviera envidia de la hostia que te dieron a ti. Porque digo, ella lleva a Jesús y yo, pues quién sabe. O a ella le tocó un pie de Jesús que a mí una mano, no sé. ¿Sí?
O a ella le dieron un pedacito de la hostia con la que hicieron la consagración y a mí no. Ándale. ¿Sí? Y a veces hasta me paro rápido para ver si me la dan a mí, el pedacito que echaron. En fin, esto es Dios en todos lados. Dios que hizo la creación, que usa la creación para estar junto con su criatura, junto con nosotros, ¿sí? Ajá. Entonces, en términos generales, creo que debemos entender, dentro de una persona o dentro de la persona divina, hay dos cosas. Uno es el ser y otro es la vida. Para hacerlo más sencillo al principio, vamos a ponernos nosotros. Mi ser es todo mi límite, o sea, todo lo que está de mi límite para adentro, o sea, mi cuerpo, ¿de acuerdo? Y todo lo que está dentro de mi cuerpo. Pero mi vida es diferente de mi ser, porque aunque forma una unidad, no forma parte de mi ser. Si así fuera, si esta vida, esta alma que tengo dentro, formara parte de mi ser, el día que a mi ser le da gripa, a mi alma le daría gripa. Y eso no es. El día que yo me muera, mi alma quedaría muerta conmigo. Y no es. La muerte es la separación del alma del cuerpo. ¿Sí se entiende? Sí, bastante claro. O sea, somos dos cosas. Bueno, entonces mi ser es de mi límite externo, o sea, de todo lo que es el contorno de mi cuerpo, de mi piel para adentro. Todo lo que está ahí es mi ser. Todo lo que hace que este ser viva es mi vida, o sea, mi alma. De acuerdo a las palabras que Jesús nos ha ido diciendo a través de los capítulos de Luisa, empezamos a entender que el ser de Dios es todo lo creado. Y como Dios es infinito, la creación debe ser infinita, por necesidad divina. ¿De acuerdo? Y esta es una de las explicaciones del por qué el universo es tan grande. Ya ves que se habla mucho de para qué crear algo tan inmenso y no ponerle vida. ¿Sí lo has oído? Todas esas cosas sobre los extraterrestres y sobre la New Age, y la ciencia misma que está queriendo comunicarse con otros seres en algunos otros lados, ¿no? Sin meternos al tema, simplemente el aclarar que el universo, la creación es infinita, porque viene siendo una representación, un reflejo del ser infinito de Dios. Entonces, para que el ser infinito de Dios se pueda reflejar, requiere de una creación infinita. ¿Sí? Y esa creación infinita tiene su única finalidad, aparte de manifestar a Dios, es llegar al hombre, ¿sí? Entonces, simplemente hay que entenderlo así, y que todo está manejado por Dios. La creación no nos da nada por sí misma. O sea, si fuera aparte de Dios, la creación no me da nada, ¿sí? Aunque todo lo creado sea el desahogo o el reflejo de todo el ser divino. Simplemente es un espejo donde yo y todo mundo puede mirar y llegar a conocer a Dios, al Creador, ¿sí?
y nos empiece a dar un poquito nos empiece a enseñar el orden, la armonía, la santidad, el amor, ¿sí? que el Creador pone en todo lo creado como reflejo de todo lo que Él es en su ser divino. Así que, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Podemos sentir a Dios? Sí. En todo lo creado, no nos quepa la menor duda. O sea, en todo está Él tratando de darse hacia nosotros para que nosotros lo encontremos, lo veamos, ¿sí? Bueno, no sé qué pienses de esto, Guille. Pues, en primer lugar es maravilloso como lo estás exponiendo, con todo lo que nos estás leyendo de los escritos de Luisa y todo lo que tú nos estás diciendo conforme a tu experiencia en todo lo que has leído. Y es maravilloso de veras el conocimiento de saber que Dios nos rodea, el amor de Dios nos rodea y que lo tenemos a la mano. Sencillamente, pues, no sé, nos pasamos de largo, como bien lo digo. Y como dice Jesús, nos pone el agua para calmar nuestra sed y no nos inclinamos, no le agradecemos, no lo examinamos, y así en todo lo que nos rodea. Es maravilloso conocer a Dios así, de una manera tan sencilla, tan cercana. No cabe duda que tenemos que hacernos como un niño para recibir todo eso. Así es, como niños. Y son palabras muy sencillas, o sea, en realidad no se requieren grandes elucubraciones, ¿no? Y ejemplos muy simples, pero muy, que nos llegan. Yo mientras te estaba escuchando, o sea, te llegan a la médula de los huesos, todo esto. Y realmente es imposible no pensar en ya detenerse a observar eso. Así es. Y quisiera concluir, no sé cómo andemos de tiempo, pero... Bueno, simplemente quisiera concluir con otros dos pequeños fragmentos de Luisa. Pequeños, pequeños en extensión, en líneas, pero inmensos en contenido. Dice, así es toda la creación. Es como cuerpo animado por mi voluntad. Y a pesar de que cada cosa creada hace su oficio distinto, están tan unidas entre ellas que son más que miembros al cuerpo. Y siendo solamente mi voluntad la que las anima y domina, una es la fuerza que poseen. ¿Sí? Ahora, y aquí viene algo como invitación para todos, quien hace mi voluntad y vive en ella es un miembro que pertenece al cuerpo de la creación y por eso posee la fuerza universal de todas las cosas creadas, ni siquiera excluida la de su creador. ¿Te acuerdas de la gotita, Guille? Sí. La gotita y el mar. Sí. ¿Sí? Esa gotita que al principio se diluía en el mar, sin perder su individualidad, pero estaba perdida en el mar. Luego el mar que se ponía en la gotita, y entonces la gotita inmensa, pero que se movía con la fuerza del mar, con el oficio del mar, con todo lo que el mar hacía. Y luego la gotita a la que se le da todas las características del mar, para que la gota ahora sea mar. Ya no que viva con el mar dentro, sino que sea mar, para poder compartir con el mar al tú por tú. Esto es lo que nos está diciendo. O sea, esto es exactamente lo que nos está diciendo. O sea, si yo vivo en su voluntad, si yo me pongo a vivir en ella, seré un miembro más que pertenece al cuerpo de la creación y que por razón natural debo poseer la fuerza universal de todas las cosas creadas.
¿Sí? Sí. Este es el oficio que nos asignaba Dios en la parte externa. Ser un miembro, o sea, un miembro de esta creación, pero el miembro de la razón. Dios nos dio la razón al ser humano, le dio la razón al ser humano. Es el único ser en toda la creación que tiene razón, porque el ser humano debería de ser la razón de toda la creación. Bueno, eso nomás para que lo piensen. Y por último, lo siguiente. Cuando decimos que toda la creación es un reflejo de Dios, como que lo vemos como algo, bueno, como la palabra dice, un reflejo, como si estuviera un espejo y estuviéramos viendo algo que se refleja. Yo quisiera que oigamos estas palabras también dichas por Jesús y a ver qué conclusión sacamos. Dice, fue mi fiat omnipotente que extendió el cielo, lo adornó de estrellas. Mi fiat llamó a vida la luz y creó el sol, y así de todas las otras cosas creadas. Y mi fiat permaneció dentro de la creación como vida triunfadora, dominadora y conservadora. No sé si se capta, pero es enorme lo que está diciendo. No es ya nada más un reflejo, sino todo lo que las cosas creadas hacen como oficio es la divinidad a través del fiat, que es el obrador de las obras de Dios. Es el que hace ese oficio. O sea que no es el sol el que me da el calor como reflejo del calor y de la luz de Dios, sino es el propio fiat divino quien toma el oficio en el sol de darme eso. O sea, por eso es que puedo decir, sin lugar a dudas, que cada vez que estoy en contacto con algo de lo creado, estoy en contacto directamente con Dios. ¿Sí se entendió? Ay, creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí. ¿Crees que sí? Ay, bueno, es que de verdad está muy profundo esto. Y uno prefiere guardar silencio. Bueno, entonces guarda silencio, No, Guillermín. tengo que escucharte para no interrumpir. O sea, por eso es que es imprescindible el estar muy atentos a las palabras que Jesús pone en sus escritos. Voy a repetirlas porque creo que ya el tiempo se está limitando. En la próxima semana podríamos continuar con el tema. Sí. Por favor. Pero dice, ahora fue mi fiat omnipotente que extendió el cielo, lo adornó de estrellas. Mi fiat llamó a vida la luz y creó el sol, y así de todas las otras cosas creadas. Y mi fiat permaneció dentro de la creación como vida triunfadora, dominadora y conservadora. Maravilloso. ¿Sí? Y como dijeran las abuelitas, colorín colorado. No, pues maravilloso, de verdad. Maravilloso. Así, sin más palabras. Como decía Luis, aquí solo nos queda bajar la cabeza y adorar. Así es. Maravilloso Dios. Y pues hay que continuar, porque esto no se puede quedar aquí. ¿Esto no se queda así? No. Bueno. No se puede quedar así. Pues sí. Así que pues continuamos en el próximo programa, queridos amigos. Yo sé que todos nos quedamos con un sabor riquísimo en la boca y en la boca del alma también. Delicioso todo este tema de Dios, como Él lo es. Y bueno, pues lástima que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, querido Salvador. Y bueno, buenas tardes. Dios nos bendice siempre. Bueno, pues hasta luego. Hágase, hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
que hace vivir y crecer.